¿Qué tal amigos de Santa Mónica TV Más Digital? Bienvenidos. Estamos ya con el padre Severiano de Cáceres porque hoy tenemos balcón y además un balcón madrileño. ¿Qué tal está, padre Severiano? Buenos días por aquí, buenas tardes por Madrid. Buenas tardes, Nico, y buenas tardes a los amables oyentes, donde quiera que se encuentren, de Radio Santa Mónica. Estamos muy bien, Nico, gracias a Dios. Qué bueno, y además una fecha importante, la que hemos celebrado a ambos continentes, Europa y América, precisamente el día de ayer, 12 de octubre, una fecha histórica, una fecha que trae muchos recuerdos y además una fecha de la que se han hecho diferentes lecturas, tanto en América como en Europa. Ustedes celebraban el Día de la Hispanidad o el Día de la Fiesta Nacional de España. Cuéntenos, padre Severiano, cómo han recogido las cadenas de televisión, las cadenas de radio, esta fecha tan importante que se celebra en España. Bueno, pues con bastante controversia, de tal manera que aquí en España casi se ha hablado nada más de el Día de la Fiesta Nacional de España. Ya antes sabías tú, incluso había decretos de 1981, 1987, Día de la Hispanidad o Día de la Fiesta Nacional de España, y aquí solamente se ha hablado de la Fiesta Nacional de España. Y en el mundo entero pues hay muchas controversias, sobre todo ahora con lo que el presidente de México y el presidente de Venezuela o el presidente Ortega de Centroamérica, pues mucha controversia, en fin, diciendo que fue una hecatombe, que tienen que pedir perdón. Bien, cosas que ha habido siempre, ¿no? Esas controversias sobre... Ahora hay un movimiento más grande de esto, ¿no? De réplica o de respuesta. Yo lo estudié, este fenómeno, porque yo estudié las dos historias, la historia desde América y la historia desde España. Y yo creo que hay una teoría de Gorman, precisamente, que dice, en vez de hablar de descubrimiento, mejor hablemos de la invención de América. Es decir, América ya estaba ahí, no hacía falta ser descubierta porque hay muchas teorías de descubrimiento de antes, ¿no? No obstante, lo que sí hubo un encuentro de dos mundos, un encuentro de un idioma con varios dialectos y todo lo demás, pero lo quería llevar esta conversación, padre Severiano, al Día del Idioma, ¿verdad? Porque también se celebra esto, la ONU desde el 2014, el Día de la Lengua Española, y esto sí que es una riqueza porque no hay una lengua tan completa, tan llena de palabras, de significados, de sinónimos, de figuras como la española, y esto es muy importante, más allá del hecho histórico de las dos carabelas, más un nao, algunos dicen las tres carabelas, y toda la controversia histórica, y un nao. Que hay muchos, un nao, ¿verdad? Yo no tenía en mente cómo era un nao, no obstante hay muchas teorías, hay muchos estudiosos también que están viendo, pero nos quedamos con la riqueza del idioma de ese encuentro y además de la fiesta de la hispanidad, que tiene connotaciones especiales ahora en España porque hay muchos hispanos que viven en España. Sí. Bueno, si lo enfocamos, hay que enfocarlo de varios lugares, ¿no? Tú la estás enfocando ahora desde la riqueza del idioma, efectivamente uno de los idiomas más ricos del mundo, querámoslo o no, seamos pro o contra, es el español. Eso no tiene discusión, eso es un hecho histórico que lo afirman unos y otros, entendidos en la materia. Yo me he leído como 5 libros sobre ello. Sí. Y después ya la leyenda, que no es de hoy día, esto que se escucha sobre todo en México, está muy fuerte ahora y en otras partes, pues esto ha habido siempre, esto ha existido siempre, sobre todo, ya sabes que España pues tuvo, no solamente conquistó, que diría, no descubrió, sino conquistó o avasalló, sino que en Europa, sobre todo en los Países Bajos, el famoso Juan de Austria, la batalla de Lepanto, después también el duque de Alba, bueno, sobre todo los Países Bajos tenían un pavor tremendo, ¿no? Y comenzaron una leyenda, ¿no? Una leyenda fuerte para desprestigiar lo que España había hecho desde entonces, ¿no? Bien, yo no entro en discusiones, yo admito todas las que piensa todo el mundo, pero es importante históricamente que veamos muchas partes positivas y otras no positivas, negativas. Eso
hay en cualquier guerra, hay en cualquier conducta. Eso ya no lo dicen ahora personas que no son españolas. El padre Bartolomé de las Casas, fue el primero que denunció en tiempo cuando se iniciaba la conquista, los primeros años. Así es. Denunció pues los desastres que se iban haciendo, las cosas que eran barbarismos, no estaba de acuerdo. Sí. Y el rey de España, tanto Carlos V como Felipe II, escriben sus normas, las leyes, cómo deben tratar ellos llamaban indios, aquí se llamaban indios, los indios son de la India. Sí, lo que pasa es que Colón estaba convencido él que ha llegado a la India, hombre, América, yo creo que murió sin saber, y de hecho murió sin saber que estaba en las Indias. Es que luego hay un libro que escribió el hijo de Colón, y él de alguna manera intenta justificar que Colón sí sabía que iba a América, y además que estuvo convencido que llegó a este nuevo continente. No obstante, Colón en realidad solo llegó a la India y él estuvo convencido que estaba en la India, pues por eso el nombre de indios y todo lo demás. Esa es la realidad. Bien, entonces digo que había leyes que tú las ves y son maravillosas. El problema es quien estaba allí en el campo de la acción, cómo las aplicaba. Pues había gente que iba efectivamente solamente buscando riquezas. Entonces, como yo voy buscando riquezas, avasallo y no tengo en cuenta las normas del rey, digo que no me han llegado, que, en fin. Y hubo muchos juicios del rey. Fíjate que casi todos los virreyes de Perú, concretamos donde estamos hablando ahora, pues fueron enjuiciados. Tenían el juicio de residencia, cómo habían tratado a sus fieles, cómo habían llevado a la práctica las leyes que los monarcas españoles pues habían dado. Y de todas las maneras, yo creo que tanto en una parte como en otra debemos dar un salto. Si bien es verdad que hubo muchísimos abusos, también es verdad que esos abusos podían haberse, una vez que en 1821, pues ya, por ejemplo, Perú fue completamente alcanzando la libertad, pues podía haber dado un salto cualitativo, como por ejemplo nosotros no podemos echar la culpa ni a los romanos, ojo, y a los árabes, que estuvieron 7 siglos, más bien nosotros estamos orgullosos, en la Alhambra de Granada. ¿Quién hizo la Alhambra de Granada? Los árabes, que fueron invasores, los moros, que nos tuvieron subyugado por 7 siglos, nada más y nada menos. Así es. Perú estuvo nada más. Además, si uno mira la historia se ha escrito así, ¿verdad? Más reciente, en 1805, Napoleón, basado en un tratado de amistad que quería pasar para avasallar Portugal, resulta que se apoderó de España, ¿no? Y tuvimos que iniciar una guerra tremenda, una guerra increíble. Además que hizo abdicar, ¿verdad? A Fernando VII. Sí, al rey, bueno, una vez que entró, preparó la San Quintín y puso a su hermano Pepe Botella, el famoso José. Entonces podríamos haber dicho, lo que nos robó, a nosotros nos robó, tú vas convento por España, que no se haya llevado los soldados de Napoleón, o hayan destruido, tú mismo lo has visto, bibliotecas, obras de arte, de la Cogolla, cuadros, en fin. O sea, no podemos quedarnos en la historia, estamos así porque... No, yo no puedo echarle la culpa a los romanos, ni puedo echar la culpa a los árabes, ni puedo echar la culpa a los franceses. No la conocí, pero bueno, nací en ese tiempo de la posguerra, a la guerra civil española, de izquierda y derecha, derecha e izquierda. No, la historia sigue y hay que levantar un país. Después de 1830 comenzó precisamente con los gobernantes, hablando de nuestro Perú, los gobernantes, un desastre de gobierno, un desastre de haber levantado la nación. Podía ser más rico Perú que Estados Unidos. Estados Unidos se quedó más pobre. Tiene menos. Tenía menos riquezas en esa época, ¿no? 1830. Sin embargo, ahora es una nación poderosa porque supieron los que gobernaban desde 1830 sacar. O sea, no echemos culpa para aquí y para allá. Y fíjate que después de tantos siglos, la cantidad de oro y de plata y de cobre, Perú es un país riquísimo. Que aún tenemos. Unos y otros. Ahora, empleando ahora, por ejemplo, pasamos la historia a hoy día, que es lo que deseo yo para Perú, con tanta riqueza de mineral que tiene, bien empleada, y empleado y llevado a cabo ese desarrollo con ecología, nada de
de avasallar, cómo se sacan los... Con responsabilidad social, productos, ¿verdad? Claro, y teniendo técnicas que sabemos todos que son más costosas, menos ganancia para pero se cuida el planeta. Pero no destruimos la ecología, no destruimos nuestra naturaleza, no destruimos nuestra agua. Eso es lo que hay que tener en cuenta. La cantidad de riqueza. El Perú es rico por sí mismo. Hayan pasado los españoles o pasen los gobiernos desastrosos que han pasado o pasarán. Entonces, lo que tenemos que pensar ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y si yo me quedo mirando, es que toda la culpa, tienen la culpa, ¿cómo después de 2 siglos va a tener tranquilo? O sea, de nuestra falta de compromiso social y de compromiso nacional, de hacer una nación poderosa y rica, porque somos esencialmente ricos, nuestras tierras, nuestras montañas son riquísimas, ahí es donde tenemos que poner. Así es. Muy importante esto, Padre Severiano, no quedarnos en el hecho histórico, en el pasado, sino dar respuestas concretas a los desafíos que tenemos actualmente desde lo que tenemos, desde la patria, desde la nación. Y no solo de Perú, no solo de América, sino cada uno de los países. De todos los países del mundo. Fíjate Alemania cómo quedó en la Segunda Guerra Mundial. Así es. Alemania quedó destrozada por completo, bombardearon todo, quedó todo destruido, piedra sobre piedra. Sin embargo, los alemanes, que aman a su patria, que aman a su pueblo, daban un día de trabajo semanal, gratuito, para levantar la nación. ¿Qué hay ahora? Pues la nación que dirige el continente. O como los japoneses, ¿no? Yo siempre les digo, cuando me dicen días feriados y descansitos por ahí, digo, hagamos una huelga, pero hagamos la huelga japonesa, trabajando más. Y trabajo, eso es el problema. Así es. Y sobre todo de honradez ahora. Los de entonces, ojo, se cometieron exageraciones. Lo digo en el libro. Sí, hay que reconocerlo. Además que se ha reconocido ya esto, Padre Severiano, o sea, es un tema un poco trillado porque ya se ha reconocido, y además hay que juzgar a la gente con las categorías de su época, con el pensamiento de su época, ¿verdad? Varios imperios en expansión necesitaban territorio, necesitaban demostrar su poder, y precisamente fue en ese momento que de casualidad se llegó a América y se descubrió, entre paréntesis o entre comillas, para no entrar en polémica, este continente que tenía vida propia y que tenía su sistema. Ahora, mayor o mejor o peor, eso ya queda cuestión de cada uno, porque yo sí recomiendo leer las crónicas de Indias, los primeros relatos que se van contando sobre estas tierras de Centroamérica, Norteamérica también, cómo se va produciendo ese real encuentro con los nativos que estaban poblando. Numerosas etnias, numerosos grupos, incluso de cierto parentesco lingüístico, ¿no? Desde arriba hasta abajo, porque no nos olvidemos que el sur se descubrió después. Pero Padre Severiano, cuéntenos cómo se celebra, porque también tiene que ver esto de la fiesta de la hispanidad con Nuestra Señora del Pilar. Yo sé que Zaragoza ha sido ayer el foco de atención, precisamente por esa leyenda bonita religiosa que nos ya habla del apóstol Santiago y además de la Virgen que apareció justamente ahí. Sí, bueno, hay una leyenda, tú bien lo dices, en el cual se dice Santiago de Compostela. Santiago apóstol, ¿no? El apóstol Santiago, sí. Estaba predicando en Zaragoza y parece, bueno, nadie le hacía caso al pobre. Sí, los que son de Zaragoza dicen que el que tiene la cabeza más dura de los españoles son los baturros, los de Zaragoza. Ah, sí, yo entendía al revés, que los aragoneses son los más gentiles. Sí, pues fíjate, los más gentiles y la cabeza más dura. ¿A Zaragoza o al charco? Que hay un dicho popular, también una leyenda. Voy a Zaragoza o al charco. Decía, ¿dónde va usted? A Zaragoza. Si Dios quiere. No, quiera Dios o no quiera, yo voy a Zaragoza. Y el hombre se cayó en el charco, se cayó en el río y dice, ¿y dónde va usted? ¿A Zaragoza o al charco? Dios no quiera. O voy a Zaragoza o voy al charco. O sea, me caigo en el río al pasar el puente, ¿no? Claro. Pues bien, estaba Santiago allí ya desesperado y la leyenda popular española dice que se le apareció en un pilarcito, en una columna muy pequeña, la Virgen. La Virgen se le apareció, Santiago, y le animó. Y dice, no te preocupes, que este pueblo que es tan duro, que es tan bruto, va a ser un pueblo muy cristiano y muy evangelizador, va a tener muchos misioneros en el mundo entero, como así ha sido la realidad. Ha sido uno de los pueblos
tan pequeño, pues España es pequeñísimo, es casi una tercera parte en territorio que Perú, casi una tercera parte. Perú tiene dos Españas más 500.000 metros cuadrados. Metros cuadrados, es. Recuerdo la cifra, 1.285.215.50 kilómetros cuadrados. Sí, kilómetros cuadrados. Bien. Pues, como te digo, entonces se la apareció y hay una gran devoción. Desde esa época ahí en Zaragoza se hizo la basílica durante la Guerra Civil, cayeron una basílica preciosa, además, cuéntenos. Y preciosa. A ver si los de producción buscan la Basílica del Pilar de Zaragoza para que la teleaudiencia pueda ver lo bonita que es. Es grande, hermosa y es uno de los centros de peregrinación más importantes que hay en España. Tú vas a cualquier hora del día, de la noche, hasta que se cierra la basílica, siempre hay gente de España y del mundo entero. Al costado del río, ¿verdad? Sí, al costado, ahí mismo. ¿Es el Ebro o no es el Ebro? El Ebro está ahí, ahí pasa el Ebro por las torres de la basílica y al ladito está el Ebro. Uno de los ríos más caudalosos, pequeñito, ¿no?, comparado con los ríos grandes de Perú, pero uno de los ríos más caudalosos de España. No obstante ancho, pues esta es una leyenda ancho, bonita, amplio el río. Y se ha tenido siempre a la Virgen del Pilar, Nuestra Señora del Pilar, como patrona de España. Es patrona de la Guardia Civil en España y es patrona de varias partes también del ejército, la tienen ellos siempre como patrona. Y Pilar hay aquí, es uno de los nombres más populares. Más populares, entre las damas, entre las personas. María del Pilar. Eso femenino, pues María del Pilar no sé qué, Pilar no sé cuál. Ahí cantidad. Aunque yo creo que el nombre más popular es María, ¿eh? María sí, aquí María... Y de hombre Carlos. Para hombres María de no sé qué, y Jesús María, sí, José tanto María. Los hombres, María es que es tanto los hombres como las mujeres. Sí, la devoción mariana aquí es por excelencia, está metida en el tuétano de todos los... Qué importante. Y ayer precisamente yo sé que la famosa ofrenda a la Virgen del Pilar que se da por la celebración del Día de la Hispanidad es impresionante, ¿verdad? ¿De cuánto hablamos? Ahí tienen la Basílica del Pilar. Las flores que se presentan, bueno, se arman unos altares impresionantes, como unas torres de flores, y pasan vestidos con el traje típico regional, preciosa. Unos y otros, es interminable, están pasando de todo el día la ofrenda floral a la Virgen del Pilar, es tremenda. Y mandan flores de toda España y de muchas partes de países de Hispanoamérica. Hispanoamérica, ¿no? Sí, muchos. Y además las banderas de Latinoamérica están ahí, ¿no? En la basílica. Precisamente los embajadores, casi todos, yo no sé ahora, no vi ayer. Sé que el rey suele ir, con... Sí, lo que pasa es que ha coincidido con ahora el día que se ha quedado en fiesta nacional, es el desfile. Y ahora ya, como estamos saliendo ya de la pandemia, pues está abriendo todo, ya se abrió el aeropuerto, todo el mundo, antes no podíamos entrar. Qué bueno. El campo de fútbol ya está al 100%, ya se llenan los campos de fútbol, las plazas de toros se llenan al 100%, ya no hay restricciones, en fin, quitando la mascarilla, que hay que llevarla, y la distancia, pues las discotecas, en fin, los botellones, bueno, esto parece ya... Casi volviendo, esto parece 2019-2018. Antes de la pandemia. Están los hoteles llenos al 100%. En este puente del Pilar, porque hay un puente, son 5 días vacacionales del turismo. Madrid ha estado al 100% en todo, en los hoteles, en los restaurantes, bueno, algo increíble, impensable. Impensable, ¿no? A 2 años, bueno, ni siquiera 2 años desde la pandemia. Increíble, impensable. Cómo ha estado todo, bueno, toda la gente está contentísima, radiante, se les veía, que iban, que venían, que hemos pasado por la sierra, que hemos estado al fútbol, que hemos estado en los toros, que hemos estado en las discotecas, que hemos estado en restaurantes. Volver al pueblo también, a los pueblos. Sí, y después ves la Plaza de Madrid, salen escenas, tú puedes ver en los telediarios, llena así, oye, de la plaza, Puerta del Sol, oye, algo increíble. No sé que los españoles ya todos con la segunda dosis. Vacunados. Hace tiempo, ya van con la tercera. Están algunos, las personas en riesgo, pero las personas en riesgo ya hace el mes de septiembre, personas en riesgo y mayores de 70 años, todo el que quiere se puede vacunar inmediatamente, hay vacuna. Más bien ya están ahora entrando
ya está, entramos como octubre, la vacuna de la gripe, Ya, pero ya. que la vacuna de la gripe va a llevar dos componentes. Vacuna de la gripe, la que siempre nos han puesto y me he puesto Sí. siempre, para que no te dé la gripe, Ah, y sí, después, sí. a la vez, la vacuna de Covilla, que la ponen las dos al mismo tiempo, uno en un brazo y otro en otro. Y ya está. Así es. Qué Que bien, yo o ya sea, tengo que pronto pedir que cita. casi aquí, volviendo a la vida normal, ¿verdad? Volviendo la vida normal. a la Hasta ahora normalidad. vamos muy bien, no hay ningún problema, ha bajado, la incidencia ha bajado de tal manera que está, tanto contagios como personas fallecidas ha bajado, están en 30, 40, no sé, algo nada más residual, ¿no? Más Sí, controlado, gracias a Dios ¿verdad? ese campo ha avanzado muchísimo. Pero como te decía, ayer en la Castellana, con tribunas al público, estaba el gobierno en pleno, estaban casi todos los presidentes De las autonómicos, comunidades. el rey con su Felipe. con su hija, Sexto. porque la futura reina de España está estudiando solita ella en Inglaterra, ya tiene su edad, Mira tú. tiene 16 años, ya está Sí, sí. estudiando, que tiene que estudiar idiomas, tiene que estudiar, que prepararse. Qué rápido han crecido las princesas, ¿eh? Sí, parece que fue ayer. Las parece que fue chiquillas, ayer. Ya están antes de ayer. crecidas. Sí, y además es que, claro, como tienen genes, sobre todo de su padre, que es altísimo. Alto, sí. Pues sí. eso sí, talla, Impone, en eso se impone. pasa. Sí, buena talla, una Impone talla. el rey, sí, impone. Sí, Es decir, fiesta en España, en América también, ha habido muchas, hemos tenido también algunas celebraciones, pero también la polémica, ¿verdad? Lo de la reivindicación indígena, la condena, eso sí, categórico al colonialismo, ¿verdad? Y sobre todo ese neocolonialismo que hemos tenido en el siglo XX. Posiciones históricas, como decíamos, Padre Severiano, hay para todos los gustos, tesis, investigaciones y hay todo que lo respetar demás. las cosas. Hay que respetar. Yo las Cada vez respeto más. todas y las escucho, pero a mí me gusta el dato científico. Así es. Ahí, que se vean los datos, no es que se hizo. Ya fíjate, en nuestra zona, Monseñor Jaime Martínez de Compañón, Jaime Baltasar Martínez de Compañón, escribe al rey sobre, después de dar, ya sabes tú, ese famoso viaje de Chota, de Huambos, de todos los pueblos y toda su diócesis de Trujillo, que era inmensa en esa época, cómo escribe al rey de cómo están sus súbditos en el campo social. Dice, da pena la situación de los indígenas. El obispo de Trujillo, un español, y le escribe al rey, porque tiene que dar cuentas al rey, que usted como rey tiene que poner aquí remedio. Y claro, inmediatamente los reyes pues mandan. Ya te digo, el problema es como siempre el último. Yo por eso siempre me gusta hablar con el jefe. Yo voy a pedir un servicio, yo no hablo con el portero, a ver, ¿quién es el que manda aquí? La cabeza. Sí. Es que decir, la cabeza, el corpus jurídico, dice, el corpus jurídico legal estaba hecho, fallaba en el campo, en los corregimientos, el campo, en las tú encomiendas, lees, ya te digo, tú lees los abusos. Las leyes de Indias estaban dadas. En algunas partes parece el Evangelio. Esto es además, teníamos instituciones, respeto, ¿verdad? Con cariño, sin abusar. Exactamente. Teníamos instituciones, después teníamos la realidad el Consejo que no de fue así. Indias, el Consejo de Indias en España. Aquí también teníamos los corregimientos y muchas instituciones que intentaban aplicar aquellas directrices que llegaban desde la corona. No obstante, los grandes abusos se cometían aquí, precisamente por señores locales, por dueños de ciertas minas o de ciertas encomiendas. O sea, el fallo estaba aquí. El problema fue la avaricia, una persona que no tiene escrúpulos. Eso ocurre hoy, ayer y siempre. Una persona sin escrúpulos, y en todas las lo culturas. que quiere es llenarme de dinero, y entonces tengo que inculcar el miedo para que me paguen los tributos. O sea, tengo que imponer normas que no están escritas, sino que me las invento yo. ¿Para qué? Para que mi negocio personal, mis bolsillos se llenen y yo quede pues rico para toda mi vida. Ese es el problema, la ambición de ciertos hombres que estaban precisamente donde más había abusos, donde más alejado estaba de Lima, de los virreyes, etcétera, donde ese señor que tenía la obligación, por decirlo de alguna manera, de cobrar impuestos, como una parte se la llevaba a él, abusaba, empleaba métodos que no son humanos muchas veces.
ahí sí, Así yo es. estoy de acuerdo, los abusos, Así es, los abusos, la explotación que se daba la al indio, explotación, ¿verdad? los La abusos y cuestión métodos que se indígena. emplearon fueron pues métodos que muchas veces en la actualidad también se siguen empleando en nuestros En países diferentes, sí, por ¿no? Y sobre todo abusar ahora la de colonización la explotación económica, humana ¿no? existió ahí, sigue existiendo en el Sí, mundo. sí, por transnacionales. El narcotráfico la sigue empleando, la Sí, sí, explotación sí. de la mujer, Los niños, las mujeres, la mano de obra los niños de la barata, mujer, por grandes sigue, corporaciones de marcas muy sigue, conocidas, sí, Bangladesh, sí. la India y muchos países, Afganistán también, hasta hace poquito. Eso es la maldad, la avaricia del ser humano, ¿verdad? Nada más torcido o más enfermo que el corazón del hombre, dice un salmo bíblico, ¿verdad, Padre Severiano? Y eso lo hemos ¿Quién podido ver conocerá el durante... corazón del hombre? ¿Quién? Imagínese, qué desafío. Y viendo el pellejo del pobre Colón, porque al final el pobre terminó juzgado y acusado, ¿no? Sí, sí, Llevado sí, sí. además, el viaje de la cautividad, llevado en cautiverio y además el juicio que siguió el hijo Sí. posteriormente. Y además una empresa muy arriesgada, como dato histórico, decía que después de 20 años recién se pagó a los soldados, porque Sí, había que dar un eso es pago. increíble, ¿no? A muchos pensarían que llegaba allí, pues Sí, sí. estos hicieron, Y es allá que no, no, muchos no. murieron, ¿eh? Muchos de los primeros Sí, soldados, de los que llegaron en esto, tuvieron una muerte feroz, ¿eh? Yo me he leído muchas crónicas de indias y realmente pocos salvaron la vida, pocos regresaron. pues en esas crónicas te habrás dado cuenta que muchos de los que murieron injustamente fueron por causa de las enfermedades Así que es. efectivamente aquí pues teníamos, y eran Nuevas enfermedades enfermedades transitorias, pero como tropicales. para los autóctonos eran enfermedades nuevas, no estaba Claro. su cuerpo, su naturaleza no Sí, sí, sí. estaba preparado para esos virus que llegaron, llegó como un COVID, Sí, sí. como un COVID que llegó allá. Claro, sí, sí. Todo ese el tipo de enfermedades que llegaron, ¿no? Pues, pues eso causó más muertes que realmente las violentas. Así Las es. máximas, bueno, que fue como un diezmamiento total de la población, las enfermedades, Así es. que no conocían, que allí no se Para conocían. ambos lados, ¿eh? También murieron Sí, muchos sí, europeos. sí, Padre Severiano, hemos llegado a la hora, como siempre, encantados de conversar sobre estos temas que vamos celebrando, que se van acercando, y además desde nuestro comentario. Yo siempre digo, hay que preguntar a Padre Severiano sobre este tema o este otro, a ver qué nos dice. Yo sabes que soy muy pro peruano, muy pro chotano, sobre todo, Así por es. encima de todo. Y Hablando de eso, Padre Severiano, vamos a picarle un poco a ver, sobre la corrida de toros. Yo sé que está al tanto de todo. sí. Primero no, luego sí. ¿Qué opina usted de esto? Yo la verdad no sé cómo está para mí me preocupa el COVID. El virus. La preocupación es el COVID. Sí, sí, sí. Si está No lo eso, tenemos controlado, apenas la mitad de la población está qué vacunada aquí. capacidad de la plaza, ¿no? Porque aquí las ventas y la plaza más grande, bueno, no es la plaza más grande, la plaza más grande del mundo está en México, Distrito Federal. Yo estaba allá. 23.000 personas, 50.000 personas. Madre mía. Aquí la de aquí es 23.000, la de las ventas. Pues en España ya se permite todo, no hay ningún problema, aquí no hay ningún problema. Sí, los Ahora, estadios de gracias a fútbol Dios, también. los campos de fútbol están llenos. Ha habido el Santiago Bernabéu, el Nou Camp, el Barcelona, todos los campos de España llenos hasta ahora, gracias a Dios. Llevamos 2-3 semanas, que yo creo que son 3 semanas con los campos llenos, no ha habido ningún problema. Y yo lo que deseo, sobre todo a mí lo que me preocupa de todo eso es, sobre todo, que las autoridades sanitarias den las normas preceptivas y que sea con el máximo cuidado. Eso es lo que más me preocupa. Así es. Muy bien, Eso he escuchado su comentario, Padre Severiano. Nada, le agradecemos enlazar con nosotros como todos los miércoles y prometemos estar nuevamente el próximo miércoles para hablar más en el Balcón de Severiano. Muy bien, Nico, muchas gracias por tus saludos y por poder estar aquí enlazado con Radio Santa Mónica desde este balcón hermoso con sol. Fíjate que estamos aquí ya en otoño. Una acuarela. Estamos camino del invierno, Y fíjate qué sol. Ahora en la habitación creo que tengo 25 Ya están en invierno, grados. ¿Otoño? No, estamos en otoño. Otoño, Estamos luego en otoño. camino al invierno. Bueno,
Que es muy rápido, que el otoño se pasa volando. El 21 de septiembre comenzó el otoño. Otoño, hasta... Dice que va a llover, que va no sé qué, pero mira, hasta ahora ha llovido la semana pasada. ¿Y cuándo llega el invierno? ¿Cuándo llega? Prontito, en diciembre. ¿no? En diciembre. Esto se va volando. Padre Severiano, que tenga un hermoso día. Saludos por Madrid. Bueno, pues un gran abrazo para todos y sigamos liberando nuestras patrias, haciendo grande nuestro Perú, no pensando en lo que hicieron otros mal. No hay remedio, eso ya está hecho. El daño está hecho. ¿Qué puedo hacer yo hoy por mi patria? ¿Qué puedo hacer yo hoy por mi Perú? ¿Qué puedo hacer yo por mi Chota? No lamentándome del mal que hicieron, sino del bien que yo puedo hacer ahora. Eso es lo que deseo para todo el Perú, para que sea un país próspero, rico y se sienta orgulloso de los bienes de la tierra que Dios tan generosamente le dio a Perú y orgulloso de los hombres del Perú porque han superado la pobreza y se han hecho los reyes de la naturaleza, respetándola, amándola y sacando también ordenadamente las inmensas riquezas que tiene Perú. Muy bien, recogemos ese consejo sabio, Padre Severiano. No nos olvidemos aceptar el desafío, transformar nuestra realidad, solucionando, dando trámite a esos problemas actuales que tenemos y asumiendo aquellos desafíos que tiene nuestro país. Queridos amigos, gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos con Vidas de Fuego. Ya está el Padre José Estebas con nosotros. Pausa y volvemos.